Bueno amigos, estamos de vuelta aquí en RPP Televisión. La noticia evidentemente muy triste es la muerte de bebés prematuros por falta de incubadoras en Lambayeque. También se ha hablado de fallecidos en Arequipa, en Huancayo. Bueno, hoy tenemos la visita del doctor Abel Salinas. Él ha sido ministro de Salud. Es una palabra autorizada, diríamos, para hablar de este tema. Doctor, muchas gracias por la visita. Muy buenos días. No, Carlos, bueno, yo también comparto la tristeza y la indignación por lo que viene ocurriendo en el Perú. Yo creo que la pérdida de cualquier vida humana es lamentable, sí. Peor si se tratan de niños. Exacto. Y no son solamente, permíteme decir, Carlos, con toda claridad, no son estadísticas solamente, porque si bien es cierto, existen niños recién nacidos prematuros que por sus propias condiciones tienen alto riesgo de muerte. Lo grave del asunto es que fallezcan porque no reciben la atención adecuada, que es diferente. Una cosa es que sea un prematuro muy pequeñito y que tenga, por ejemplo, una malformación congénita, etcétera. Y otra cosa es que no se le atienda porque no hay incubadoras, porque no hay ventiladores, porque no hay insumos correctos. Doctor, como comentaba en la presentación, hablan de fallecidos en Arequipa, en Huancayo. ¿Por qué tenemos esta situación? ¿Cuál es la falta o la deficiencia en gestión que ha causado justamente a su vez la falta de incubadoras? Sí, yo creo que hay un problema, es cierto, de gestión. En líneas generales, cuando se hacen los presupuestos, que son a solicitud primero de los gobiernos regionales y luego el Ministerio de Salud, cuando hablamos de las regiones, el Ministerio de Salud los presenta al Congreso, ya están destinados para ciertas partidas y para ciertas, por ejemplo, planes de mantenimiento, planes de reposición de equipos, etcétera, para ser más específicos, y estos muchas veces no son cumplidos. Ahí hace falta, primero, que el gobierno regional lo cumpla, segundo, que el Ministerio de Salud supervise, y ya tiene herramientas para hacerlo, tiene una ley de fortalecimiento de la rectoría del MINSA, aprobada a principios de este año, tiene una superintendencia de salud, tiene una dirección de planeamiento y presupuesto que debe verificar que esto esté cumpliéndose y naturalmente que si esto no se hace, no solamente vamos a tener este tipo de problemas en las regiones, sino también en Lima. Y yo mencionaba hace poco, Lima tampoco es una excepción y sí depende directamente del Ministerio de Salud. Podemos revisar los hospitales más grandes de Lima, podemos ir al Hospital Loaiza, por ejemplo, y hace 4 años que no tiene tomógrafo, o el Hospital Santa Rosa, o el Hospital María Auxiliadora, que son hospitales muy grandes, y en consecuencia yo creo que... ¿El materno perinatal? El instituto creo que es uno de los que están mejor equipados, pero habría que investigar, no tengo la información al momento en detalle. Claro, el tema es que obviamente si tiene el equipo suficiente para atender a la gran cantidad de mujeres gestantes que ingresan, dan a luz, y bueno, ahí también hay un porcentaje de bebés prematuros. Así es, y de hecho existe una cantidad que va por ahí del 10 o 11% de recién nacidos prematuros o de bajo peso de los 525.000 nacimientos aproximados que hay cada año. Estamos hablando de esa estadística en el Perú, a nivel nacional. A nivel nacional, ya. Y hay una mortalidad en el periodo neonatal que va alrededor de 11 niños prematuros que fallecen por cada 1000 nacidos vivos. Es evidente que estamos por encima de esa cifra en este momento. Doctor, ¿cuánto demora desde que se hace el pedido formal de adquisición de incubadoras hasta que ya el equipo llega al hospital y se pone en funcionamiento? Porque aquí también hay otro problema que es la burocracia. Así es, yo creo que hay muchísima demora y ponemos un ejemplo, medicamentos, que es un tema también vital para la vida. Puedo decir con mucha tristeza que la gran compra corporativa que debe hacer el Ministerio de Salud del 2018, estamos terminando 2019 y todavía no se termina. En consecuencia, los medicamentos que se necesitaban comprar en 2018 se terminarán de abastecer en el 2020. Eso hace que los hospitales que tienen la expectativa de la compra corporativa de medicamentos comienzan a comprar de a poquitos y a otros precios los medicamentos y ocurre el desabastecimiento. De manera tal que yo creo que hay una responsabilidad compartida aquí. Pero en el caso de las incubadoras, ¿cuánto es el tiempo que demora? Una licitación puede durar 120 días, pero se puede prolongar
si es que hay observaciones, si hay cuestionamientos. Primero hay que hacer un plan de equipamiento, que eso es lo que es responsabilidad del gobierno nacional, del gobierno regional. ¿Cómo se podría viabilizar, mejorar esto? Yo creo que lo que toca en este momento... La adquisición. Es bajo la base de, creo que podemos rápidamente saber cuál es la deficiencia fundamentalmente de las áreas críticas, que son cuidados intensivos, también las emergencias, cuidados intensivos neonatales, pediátricos, etcétera. Y yo creo que deberíamos hacer un plan de reequipamiento de emergencia a nivel nacional. No se trata de comprar 4 o 5 incubadoras para Lambayeque o pedir que la Seguridad Social nos preste 3 o 4 mientras que compramos. Yo creo que necesitamos hacer un plan de reequipamiento, así como un plan de emergencia de abastecimiento de medicamentos e insumos en el Perú. Eso es una acción inmediata que deberíamos hacer. ¿Y no se ha hecho hasta el momento? No, desde luego que no, porque si no, no tendríamos... ¿Qué se requiere para ello? Decisión política y naturalmente de liderazgo. Ajá. Yo creo que esto sí se puede hacer. Y más de una vez yo vengo diciendo, es cierto que necesitamos más presupuesto en salud, pero también necesitamos más salud con el presupuesto que tenemos. Y esto resume lo que está pasando en el Perú. La ministra de Salud dijo ayer que es cierto, el tema de falta de incubadoras influye en el fallecimiento de los bebés, pero que hay otros factores, como por ejemplo la falta de prevención, el hecho de que las madres gestantes no se alimentan bien o no siguen las indicaciones de los médicos, en fin. ¿Tiene solidez esta afirmación o es que es un intento de quizás reducir el nivel de responsabilidad que hay de parte de las autoridades? Sin lugar a dudas, yo tengo un gran respeto y conozco a la ministra de Salud y sé de sus buenas intenciones, pero no es suficiente esa explicación. Porque como decíamos hace un momento, tenemos previsto algunos niños que a pesar de todo lo que hagamos pueden fallecer, lamentablemente. Claro, pero casos y casos. Así es, pero que fallezcan porque no hay medicamentos, porque no hay incubadoras, porque no hay insumos, es un tema gravitante de gran responsabilidad. Y es cierto, una de las cosas que se tiene que hacer es fortalecer el control prenatal, evitar que nazcan prematuros, evitar que nazcan niños de bajo peso, evitar que las madres sean anémicas. Es cierto, eso influye, pero eso influye en una estadística general. El tema de que no reciban la atención es otra cosa. Claro. Yo creo que ahí sí, con mucho respeto, yo le diría a la ministra que hay que enfrentar el problema directamente. E igual, yo se lo diría con el permiso tuyo, Carlos, claro, y con el respeto que se merece el primer mandatario, el presidente Vizcarra, ahora que él visita regiones, ciudades, yo creo que además de preguntarle a la población si está de acuerdo con el adelanto o no de elecciones, yo lo invitaría a visitar hospitales, centros de salud, colegios, comisarías, y más bien preguntar si la gente el pueblo se siente seguro yendo a los hospitales. Yo creo que yendo la a las respuesta es comisarías. evidente, va a decir que no. Bueno, y yo creo que eso lo podemos poner... Solamente basta con ver, doctor, por ejemplo, las colas que hay para atención en consultas externas en los hospitales, no solo de públicos, también de la seguridad salud, social, ¿no? Así es. Yo creo que se necesita un plan inmediato y también de acción y también un plan a mediano plazo. Y ojo, no estoy hablando de nada a largo plazo, porque el largo plazo significa pasarlo para adelante para que otro lo haga. Yo creo que un corto y mediano plazo es la responsabilidad que debemos tener tanto el presidente, que debe comprometer a sus ministros a ejercer estos planes de inmediato para poder salvaguardar la salud de la población. Y le quiero hacer una pregunta a usted como ex ministro de Salud. ¿Cree usted que este caso de las muertes de los bebés prematuros, que parece que han aumentado desgraciadamente, le da a la ministra actual tanta responsabilidad política que debería dar un paso al costado? Yo creo que eso es algo que se ha pedido, pero bueno, sí, lo pregunto a usted. Pero yo creo que ese es un tema muy personal. Yo entiendo... ¿Usted quería en su lugar? Es que yo creo que hay una comparación, me disculpa, Carlos, bueno, pero yo creo que a mí me tocó asumir el ministerio después de muchos años de trabajar, no solamente en un hospital y haber sido director de un hospital, sino haber trabajado en el propio Ministerio de Salud, haber ocupado otro tipo de cargos
haber participado como coordinador de un plan de salud, lamentablemente en las elecciones de 2016, que ni siquiera llegamos a segunda vuelta, y lo tengo que decir con hidalguía, y por lo tanto teníamos un plan y un equipo de trabajo. Entonces yo creo que cuando no ocurre eso, podemos demorarnos en el proceso de entendimiento, de conocimiento de lo que ocurre a nivel nacional. Entonces yo creo que si la ministra siente que ya tiene todos los elementos ahora para trabajar, yo creo que debería seguir adelante. Si acaso ella cree que es insuficiente el equipo o todavía no ha podido entender todo el problema directo de lo que está pasando en el Perú, bueno, yo creo que es una decisión muy personal. Muy bien. Además, esta información, pues, ya la conocíamos de la semana pasada con relación al caso de Lambayeque, pero es terrible, es imperdonable esto de gastarse el dinero para incubadoras en canastas de Navidad. Bueno, sí, eso es imperdonable, eso amerita una investigación y responsabilidades directas. Yo creo que aquí hay responsabilidades directas y hay responsabilidades compartidas, y yo creo que hay que hacerlo. Lamentablemente, si estuviéramos en otro país y hubieran esta cantidad de fallecidos recién nacidos, yo creo que las decisiones serían diferentes. Es más, en el Perú hace algunos años también las autoridades asumían responsabilidades políticas, asumían responsabilidades directas sobre lo que estaba ocurriendo. Yo creo que sí, es necesario, por eso me permití hacer un llamado al presidente de la República y a nuestros ministros a que pues pongan planes de acción inmediatos. Yo creo que más allá de alentar otro tipo de expectativas en la población, esto es lo que necesita la población, mucho más. Yo también estoy de acuerdo que esto de salud es más importante que cualquier otro tema. Está en juego la vida de recién nacidos. Más importante, creo yo, es una opinión personal, me hago responsable por ella, que el propio adelanto de elecciones. Además, hoy tenemos una reunión fundamental, ¿no?, entre el presidente de la República y del Congreso. Yo creo que es un tema que debe estar también en agenda. Y esta es una oportunidad. Yo, nuevamente, como ciudadano de a pie en este momento, pero con la responsabilidad y con el respeto que se merece el presidente de la República y el presidente del Congreso, yo creo que este es el momento de un diálogo franco y abierto. Creo que la mayoría de peruanos hemos entendido que el adelanto de elecciones no nos va a conducir a nada bueno y va a agravar más el problema. En forma tal pues que discutamos los problemas que realmente le afectan a la población. Muy bien. Doctor, para terminar quería aprovechar la oportunidad para consultarle sobre el estado de salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tuvo un problema serio, ¿no?, justo el día en que se discutía si es que le cambiaban el arresto domiciliario. Ya afortunadamente salió de ello, está en casa, pero ¿cómo está él en estos momentos? ¿Cómo ha evolucionado su salud? Es correcto. El problema del presidente Kuczynski viene de antes y continúa prácticamente igual. Es una persona mayor, de 81 años, con una válvula aórtica, con un marcapaso y con algunos problemas adicionales que tienen que ver con su edad y con el tema cardiológico, y que lamentablemente no venía siendo atendido correctamente porque él mismo a veces no quería hacerlo. El problema subsiste. Él no quería... Es que las personas... Esa parte puede explicarla mejor. Lo que pasa es que las personas mayores muchas veces se resisten a tratamientos. Imagínense la condición del presidente de un arresto domiciliario, estando solo, lamentablemente, se resiste un poco. Fíjense que, Carlos, que yo, como algunas personas amigos, le habían recomendado, yo como médico le había dicho, semanas atrás, presidente, usted debería estar en reposo, debería internarse, porque no es posible que siga en estas condiciones. Y él se resistía, a eso me refiero. Hizo una crisis hipertensiva, se controló, esa es la información, pero necesita un seguimiento. Pero el tema de su resistencia, ¿a qué se debía? ¿A que, no sé... Lo que pasa es que... ¿Depresión? ¿No confiaba? Porque evidentemente hay un tema de ansiedad. Imagínese en esas condiciones tener una cantidad de investigaciones, pues a cualquiera lo tiene ansioso. Y por qué no decirlo, en un tema de ansiedad y depresión. En consecuencia, se rehusaba ciertos controles. Yo no lo he visitado en los últimos días, solo hemos coordinado por otros medios, porque
No he querido visitarlo, a pesar de que yo no tengo ninguna investigación abierta. Siempre lo digo, no quiero perjudicarlo. No me vayan a acusar ustedes de hacer coordinaciones políticas. Así es, la imaginación del fiscal en este caso ha sido muy prodigiosa y no vaya a ser que vaya a pensar que estoy conspirando en algo, y estamos esperando que se resuelva la apelación, ojalá que favorablemente, para poder llevar a cabo el plan de seguimiento de la salud del presidente. Yo la verdad que creo que esta vez lo hemos convencido de que necesariamente necesita unos controles. Y espero que se puedan hacer, espero que el abogado, el doctor Nakazaki... Que pueda internarse. Puede hacer, no necesariamente... Puede llevarlo... creo que puede ser un tema de visitas, de controles, porque hay varias pruebas que tiene pendientes, pero que obviamente necesitan las autorizaciones para hacerlas. Yo creo que más allá del tema político, el tema de la salud predomina en este caso y debería... Pero para usted, él debería estar internado. Seguramente... Tal y como está ahora. Bueno, probablemente algunos días sí, ahora, pero por lo menos necesitaría algunos controles, porque hay pruebas que le hacen falta todavía realizarse. Bueno, muy bien, doctor. Yo le agradezco mucho por su visita. No, Carlos, un placer estar aquí. Gracias al doctor Abel Salinas, exministro de Salud, hablándonos del tema del fallecimiento de bebés prematuros y también sobre la situación del expresidente. Sí, doctor. Y no olvidarnos, yo creo que esto es importante. Más presupuesto para salud, sí, pero más salud con el presupuesto actual. Eso es urgente. Muy bien, muy buena frase.